que dedicarse para poder desempeñar su labor. Y después tenía una pregunta en la página 68, cuando habla de la lista de dones bíblicos espirituales. Ajá. El segundo habla de apóstol, ahí dice, el don de apóstol se utiliza aquí en un sentido secundario, incluyendo personas como Bernabé, Silvano y Timoteo, y Andrónico y Junias. Estos eran personas dotadas quienes fueron enviadas por las iglesias para el ministerio que mayormente tenía que ver con comenzar iglesias. Este don habría incluido la capacidad de ministrar en otras culturas. Ahí se le llama apóstol, ¿en qué sentido? ¿Cómo lo explica? Solamente en eso, en iniciar iglesias, digamos. Eso, enviadas por las iglesias para el ministerio que mayormente que tenía que ver con eso. Es llamativo que el término apóstolos en griego fue usado en cuanto a Bernabé, los textos que lo menciona aquí, Sí. Silvano, Timoteo, Andrónico y Junias. Pablo los nombra, lo menciona, o el texto, y habla de los apóstoles. En ese sentido secundario, el sentido primario siempre era testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús, que recibió del Señor la comisión, digamos. El apóstol Pablo habló del suyo como siendo un abortivo después, pero él igual era testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús, aunque no que estaba en oposición hasta que se convirtió. Ok, se cortó el internet ahí por un cachito. ¿Ustedes seguían acá? Sí. Sí, No, mira, ok. Nosotros no tuvimos por esos segundos, pero volvió y, bueno, gracias a Dios siguieron. Um, bueno, eso fue hermano Carlos. Hermano Nico. sí, yo de este capítulo de Bond cité la página 49, cuando dice, ningún individuo tiene todos los talentos o dones, ideas, toda la capacidad de ejecutar las funciones del cuerpo total. Aprendemos el uno del otro y nos ayudamos a crecer. En Primera de Corintios hay un pasaje donde el apóstol Pablo ilustra, ¿no? A través de las partes del cuerpo, ¿no? Que la mano no puede decirle al pie no te necesito, o la Ujú. rodilla a la mano no te necesito. Y lo mismo los unos a los otros, porque Dios nos dio dones conforme a su voluntad y todos tenemos diferentes dones y son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, como las partes del cuerpo se necesitan a uno a los otros, nosotros también porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos dones y talentos, capacidades, habilidades diferentes para ejecutar dentro del cuerpo, ¿no? Y después en la página 65, lo mismo que citó Carlos y Silvia, lo de la disciplina, ¿no? Las tres disciplinas por la Ujú. cual el hombre crece, del libro, de la rodilla doblada y de testificar. Mm, ok. ¿Y hermano Guillermo? Sí, bueno, yo me quedo con todo lo leído en la página 53, ¿sí? Esto que habla acerca de los aspectos del liderazgo y el estudio que se han realizado, que han encontrado estas cuatro maneras, ¿no? De que todos se sentirán significantes, ¿sí? En cuanto a la organización, esto de poder estar pensando el funcionamiento, el cuerpo unido, como lo dice en Efesios y Primera de Corintios. También lo importante esto el aprendizaje y el mejoramiento, ¿sí? De los líderes que trabajan en conjuntos y que trabajan también para su liderazgo, ¿sí? Pero como mencionó también el hermano Carlos, acá en el punto 4 cuando dice un pastor tiene que cuidar mucho el uso de su poder, ¿sí? De Ujú. liderar. Nosotros como iglesia estamos estudiando, estamos haciendo una serie de discipulado los miércoles, una guía de estudio.
estamos viendo el liderazgo de la iglesia. Y ayer hablábamos acerca de el pastor y su pueblo, su congregación, ¿no? Y nos basábamos mucho en Ezequiel 34, cuando los pastores van a dar cuenta de cómo han cuidado su iglesia, Ujú. han cuidado a las perdidas y aún cómo han cuidado a las que están eh, dentro, ¿no? Y lo que vimos justamente esto, el hecho de tener cuidado del uso de la autoridad. Cuando Primera de Pedro 5 habla, dice para la gloria de Dios, pero hay algo muy importante que resalta ahí, dice, no teniendo señorío sobre Tal ellos. cual. Entonces, es cuidar el rebaño de Dios, cuidar la iglesia de Dios, eh, que nosotros somos administradores, ¿sí? Colaboradores. Entonces, no debemos hacer uso de la autoridad. Y lamentablemente vemos iglesias en las cuales pastores eh, toman este pasaje, pero se adueñan de los niños, imponiéndole eh, un montón de cosas y el resultado es una gran pérdida y un gran Mm. dolor en la Sí. salen muy lastimados. Ujú. Entonces, una de las cosas que hemos visto justamente, me acordaba de esta lectura, ¿no? Del punto este, de que un pastor tiene que tener mucho cuidado del uso espiritual, de su autoridad dentro de la iglesia. Eso es Sí. de años también. Ok. Ahora pasamos al texto de MacArthur. Y tenemos acá la vida de oración del pastor, el lado ministerial, capítulo 11, y luego la compasión del pastor por la gente. Hermano Guillermo, arrancamos con vos. No les pregunté, ustedes, Guillermo, Silvia, Carlos, ustedes leyeron el texto para hoy, ¿verdad? Los textos. Sí, pastor. ¿Y Guille? Sí, yo leí, pastor, pero no lo completé. Leí la mitad. ¿De capítulo 11 o leíste 11 pero no Del 13? capítulo, no, del capítulo 11. Ok. ¿Y capítulo 13 no leíste? No, no, ese no. Ok. Bueno, ahora tenemos el juicio. A ver. Compasión, Ah, pastor, compasión. siempre, siempre reclaman compasión, ¿verdad? A ver. Entonces, ya que leíste la mitad, Guille, algo de la mitad de la lectura que te tocó acá, de la Bueno, vida. justamente Dale. del el modo de la oración y el contenido de la oración. Ok. Como he hablado en la clase pasada, por ahí lo difícil que a veces, y esto de tener una vida de oración, ¿no? Pero una de de lo que pude aprender y ver acá al propósito, cómo uno cuando una debe ser específico. Generalmente cuando oramos, y me ha pasado al decir, Señor, perdóname o perdón por eh, mis pecados, no somos específicos, ¿sí? Eh, Decimos, Dios ya conoce todo, sí, pero tenemos que ser específicos en decir qué pecado he cometido, el cual Ok. he ofendido. Entonces, es decir, perdón por este pecado que he hecho, ser específico. Generalmente escuchamos esto de decir, sí, perdóname y sigo. No,
no ser específico. Y Ok. bueno, el contenido, el ser, cuando Santiago habla ahí en el capítulo 4, el tener cuidado también y poder llevar una vida ¿sí? Justamente hemos comenzado un ministerio todos los lunes, la merienda, metro 30, y estamos teniendo un grupo bastante grande que todos son jóvenes, donde le hemos predicado el Evangelio y hemos comenzado una serie de estudios de Cristo, pero el primer paso es conociendo a Cristo. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención, porque nosotros comenzamos la reunión orando, terminamos orando, antes de la merienda oramos, y eso le ha llamado la atención a los chicos, el de por qué orar y qué era la oración. Entonces, tomamos el tiempo de explicarle qué es la oración, por qué nosotros oramos, esto de hablar con Dios, cómo Dios habla con nosotros, de su palabra. Entonces, estamos en ese proceso de enseñarles acerca de la oración. Y me ha tocado cuando hablar, decir la importancia de la oración, que debemos ser constantes en la oración, ver en mi vida verdaderamente soy constante en la oración. Entonces, eso me llevó también a estar considerando y ser más constante en la oración. Muy bien. Nicolás, hermano. Sí, yo de este capítulo de MacArthur cité la página 169, que dice, una mayor parte del discipulado es el ejemplo, que nuestra vida no solamente enseñe, ¿no? Sino que refleje lo que estamos enseñando, ¿no? Que realmente a través de nuestra conducta podamos guiar hacia Jesús a la persona que estamos discipulando, ¿no? Qué importante es el ejemplo, ¿no? Porque sin el ejemplo lo otro queda prácticamente nulo, ¿no? Después en la página 71 puse, la oración es fundamental, no es suplementaria. Debemos humillarnos en la oración. Y en la 174 sigue hablando de la oración, pero de las reuniones de oración. Y lamentablemente no asiste poca gente a las reuniones de oración, ¿no? Generalmente, al menos en nuestra iglesia, a veces menos de la mitad, y vemos, ¿no?, lo fundamental que es orar. Tener el privilegio y la certeza de saber que Dios nos escucha, que Dios escucha la oración de su Hijo, que Él quiere que oremos y que nosotros vamos a ser los beneficiados, y oramos muy poco y necesitamos realmente humillarnos, orar, buscar la voluntad de Dios, entregarle todo al Señor, cada decisión, y poder entender que si queremos que la iglesia avance, necesitamos orar, ¿no? Una iglesia que no ora, no avanza, ¿no? El Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer, ni siquiera orar, ¿no? Nada. O sea, lo único que podemos hacer sin Él es pecar. Entonces, la oración es necesaria, es clave, debemos hacerla y debemos entender que si no oramos, estamos dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Estamos dependiendo de nuestra fuerza, estamos dependiendo de nuestras habilidades. Cuando Él pide que oremos, debemos hacerlo, y sobre todo, ¿no?, las personas que están siendo discipuladas por nosotros, mostrarle, no solo enseñarle, sino mostrarle a través de nuestra vida lo importante que es orar, ¿no? Ok. Muy bien. Hermana Silvia. Bueno, yo señalé un poco esto de que la iglesia es de Dios y el rebaño es de Dios, eso señalé del 173. Eh, y bueno, que debemos hacer todo lo posible para cumplir lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos, digamos. Después
como hermano, el tema de los miércoles, como oración, decían allí, que a veces se le da más tiempo al estudio bíblico que a orar, o Ujú, se divide, y eso es algo que puede ser, que hay que tenerlo en cuenta. Que la oración debe ocupar el lugar central en cada grupo de reunión, y eso también es importante para aplicarlo, digamos. ujú. Me gustó que ellos muestran ahí de una noche de oración, donde se dedican todos los grupos y se van dividiendo y todos se reúnen para orar en una noche, una vez al mes. Está en la página 186 eso. Ok, En la 187 yo quería preguntar porque acá habla de la escuela dominical, pero no sé si es como yo la entiendo, porque yo entiendo la escuela dominical como la escuela de niños y no sé si es a eso a lo que se refiere acá. Él habla de... Pareciera que no, porque no es de niños, sino como que se juntaran, ah, como si también fuera una enseñanza porque como si se dividían en grupos así. Por eso no entendí muy bien, pero supongo que no. ok, ok. ¿Algo más, hermana? ¿O Carlos? No. Bueno, yo marqué ahí en la 171 que en la raíz de todo esto yace la necesidad de todo creyente se dé cuenta de que la oración es fundamental. La oración es suplementaria. Los creyentes necesitan orar más a menudo y sobre muchos más temas. Y luego dice, si hemos de experimentar las bendiciones que solo Dios puede dar, nosotros como pueblo de Dios debemos humillarnos en oración. Ujú, Marcar el humillarnos, ¿no? A veces no nos acercamos de esa manera. mm, Eh, Luego en la 173 menciona el caso de Zorobabel, ¿no? Y que le dice, bueno, que dice, no es con fuerza, no es con poder o fuerza, sino por mi espíritu. Y tener claro eso, que a veces lo olvidamos. Muchas veces eh, tanteamos de que si lo podemos hacer nosotros, lo mm. hacemos, no recurrimos al Señor, ¿no? Ajá, Después cuando se complica, ahí sí vamos, pero es como que primero estamos tanteando si es que lo podemos hacer, sí, sí, sin recurrir a Él. Eh, Luego en la 177 casi todo lo que se mencionaba como tema de oración, se relacionaba con lo financiero, lo físico. Y sí. luego no tomar en consideración que nuestros problemas no tienen sus raíces en el ámbito de lo físico, sino en el espiritual, es algo que se mostrará en la naturaleza de nuestras oraciones. Y lamentablemente muchas veces pasa eso. Eh, Nos dejamos guiar por lo que sentimos o por lo que nos está aconteciendo en ese momento y no vemos la raíz del problema. Luego en la 178, uno de los aspectos más importantes de la oración es poder ver lo que Dios desea y luego orar para que Dios lo lleve a cabo. Y, y lamentablemente erramos muchas veces en eso, ¿no? El darnos cuenta de qué es lo que quiere Dios a veces lleva más tiempo de oración, más tiempo con Él, para darnos cuenta qué es lo que realmente Él quiere. Y muchas veces damos por hecho en nuestras oraciones, creyendo saber lo que Él quiere y cómo lo quiere, y ahí erramos. En el cuadro, en el 178 mismo, dice más abajo, qué cuadro más hermoso. Necesitamos tener una relación tan estrecha con el Señor y tener tal entendimiento de su voluntad que podamos ser sensibles a lo que Él desea. Y eso me trae a la memoria cuando Dios se refiere a Jesucristo, ¿no? Mm, Este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Y sí. creo que en otra parte dice, porque yo siempre hago lo que mi padre desea, algo así. Me hace Ujú, recordar. eh, y luego en la página 181 eh,
Dice, es un reconocimiento de que dependemos totalmente de Él en todo lo que hacemos y planeamos hacer. Es porque nos damos cuenta de que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Y bueno, lo que menciona Silvia, que sea de Dios, el rebaño y las ovejas de Dios llenan la iglesia de Dios, ¿no? No, tener cuidado de eso. Porque después menciona más adelante, eh, en la página 185, encontrar el designio de Dios para cada iglesia local fuerza al liderazgo a hacer tres cosas: pasar más tiempo estudiando la Escritura para determinar la voluntad de Dios para su iglesia, pasar mucho tiempo en oración buscando la voluntad de Dios y preparando sus corazones para recibir lo que Dios revele, y tres, tomar el tiempo necesario para familiarizarse estrechamente con las ovejas de Dios. Mm, Lo que sigue luego, que dice que el liderazgo de la iglesia tiene que ver con compartir gran parte del proceso de tomar decisiones con los otros miembros del cuerpo. Y algo que me llamó la atención en cuanto a los grupos que menciona ahí es el otro grupo pequeño que seguimos desarrollando conforme en la página 187. Conforme crece la iglesia, es el área de grupos de cuidado, ¿no? ujú. Eso también me llamó la atención porque hay personas, he visto personas que tienen ese don, digamos, y muchas veces es como que no saben cómo llevarlo adelante. Ok. Y algo más, lo último, que me lo salteé porque está en la página 184, es fácil para los pastores o líderes adoptar sus propias agendas para la iglesia y consecuentemente ubicar a la gente en posiciones que cumplan con sus propósitos de la mejor manera. Hacen esto en lugar de dirigir al pueblo para que se introduzca en áreas de servicio donde sean capaces de utilizar sus dones únicos de la mejor manera posible. Eso, eh, hay que tener cuidado con eso, porque a veces se reduce, digamos, la capacidad de algunos hermanos estando en lugares que por ahí, eh, eh, digamos, no sirven con la totalidad, digamos, de su don. Mm, muy bien. Le falta Nicolás, ¿verdad? ¿O ya hablaste? Ya hablé, pastor, ya hablé. Ok. Hasta Se ahí el fue. capítulo. Ok. Se fue el hermano Guillermo hace tiempo. Ok. Sí. A ver. Y ahora el capítulo 13, la compasión del pastor por la gente, página 206 en adelante. Mm. ¿Quién, pastor? ¿Quién empieza? Dale, hermano. La Bueno, página 206. bien, ahí en la 206 marqué lo que estaba marcado ahí con cursiva, Ujú, pero el tema de la compasión del pastor, que solo se puede llegar a ser pastor lentamente y eso recorriendo con paciencia el camino de la cruz, ¿no? mm, Que eso es algo que se va aprendiendo, eh, de errores y también de otros hermanos que pueden mostrar. ujú, Eh, Luego en la página 208 habla del corazón del pastor para su pueblo y dice, no obstante, surge la confusión cuando se comparan las responsabilidades pastorales con las de todos los cristianos. Cuando se trata de sus responsabilidades, hace la pregunta, ¿es un pastor 100% cristiano y 100% pastor? ¿Qué, qué quiere decir ahí? Porque no sé bien qué está tratando de decir. Porque yo creo que el pastor es 100% cristiano antes de ser pastor, digamos.
No estoy seguro tampoco exactamente lo que él quiere decir con esto. Pero, Yo leyendo me parece que quiere decir que la función de pastor como pastor es otra. Además de ser cristiano, tiene otra sí, función específica que la de ser pastor, decía. Y hay, entendí eso como un equilibrio que tiene que tener, digamos, porque un, habla mucho de Hechos 6, en el cual dice que, bueno, que el pastor no debería estar haciendo las funciones de diácono porque eso le quitaría como su obligación, que es la de guiar, la de alimentar a las ovejas, digamos. ajá, Entendí eso en todo lo que va diciendo después, digamos. No sé si está bien. es que hay que ser consciente todo el tiempo que hablo como pastor, que uno es pastor en que todo el tiempo la gente, tanto adentro como afuera de la iglesia, me observan y consideran qué tipo de ejemplo doy. Ahora, como cristianos, esto debe ser algo constante también, pero no está al mismo nivel como para el pastor. Um, no es un peso, digamos, que uno carga, es parte de lo que es la responsabilidad de ser pastor, así lo veo yo, um, de entender que lo que yo hago, lo que yo digo, por ejemplo, esta tarde estábamos juntos con la familia, varios de nuestros hijos vinieron, no todos, y la mayoría de los nietos. Los nietos me ven como abuelo, aunque soy el pastor a alguno de ellos. Mis hijos me ven como papá, aunque soy el pastor de varios de ellos. Y, pero sigo siendo pastor. El, como el énfasis en esto está en la compasión. Esto es algo que tiene que, tenemos que constantemente por medio del tiempo con el Señor, por medio del tiempo de quebrantamientos emocionales, espirituales, Dios va desarrollando en nuestras vidas. Um, es muy fácil al pasar los años ministrando a las personas, verla, algunos tomar buenas decisiones y seguir al Señor con sus vidas y otros que toman malas decisiones, se apartan o buscan seguir al Señor a su manera y no como las escrituras indican. Y uno se aflige por todo esto. Y la tentación o la tendencia cuando uno enfrenta eso es como, que ¿para qué? ¿Qué vale la pena invertir tiempo en esa persona? Y uno se frustra. Y eso es algo que está siempre, según, según la persona, según las situaciones, está ahí constantemente delante de uno y cómo respondo, ¿no? Y fíjense cómo, en cuanto a esta clase, compasión, pastor, Pero esto, tuve una situación hace un mes y medio, fui a confrontar a alguien, estaba allí sentado con su madre y yo estaba enojado porque me había enterado de un montón de problemas de esta persona que la misma persona había producido en su vida y para su familia. Y recién me enteré de esto y fui a hablarle y estaba así. Y su madre sentada allí me dice, sí, pero pastor, con compasión, con misericordia.
Y le dije, obvio, hermano, esto es algo, hermana, eso es, sí, lo tengo presente, pero a la vez de confrontar todo lo que ha pasado últimamente en la vida de esta persona, lo que ha hecho, las mentiras que ha vivido y propuesto y continúa. Entonces era como, yo estaba así. Pasó un par de días y todo eso se convirtió en pena y tristeza por la situación que había dejado atrás, ¿no? Pero son asuntos así que somos todo el tiempo pastor, todo el tiempo hijo de Dios. La identidad no es que soy pastor, que soy... eso es parte de la identidad. La identidad, al fin y al cabo, es que somos hijos de Dios. Y más allá, y eso en sí es pura gracia, increíble gracia de Dios. Entonces, de tener en cuenta eso, el privilegio y con la tremenda responsabilidad que eso abarca de ser pastor, muchísimo más aún. Pero la identidad es somos hijos de Dios. Todo lo demás entra. Marido, padre, abuelo, vecino. Y en cuanto a la vocación, pastor, y el llamado, y todo esto está en eso. Entonces, pero somos hijos de Dios primero y responsables ante nuestro Padre primero. Y todo lo demás brota de eso. Si dejara de ser pastor por razones de salud o por caer en pecado, lo que sea, seguiría siendo hijo de Dios. Seguiría siendo hermano de mis hermanos aquí en la iglesia. Eso de ser hijo de Dios no cambia. ¿Ok? No estoy seguro, a veces un escritor o autor escribe algo que te deja masticando, ¿no? Y entonces eso provoca, es bueno porque provoca esto de contenderlo con lo que está diciendo allí. Bueno, ¿algo más? Sí, luego marqué en el 211 esto de la compasión no puede ser opcional para los cristianos si hemos de ser semejantes a Dios, si hemos de ser semejantes a Dios, ¿no? Alguien definió una vez la compasión como tu dolor en mi corazón, que me mueve a actuar con hechos de confort y misericordia a tu favor. Eso es bueno. Y bueno, y después, un poquito más adelante, hace alusión, ¿no? a Jesucristo, al gran pastor de las ovejas. Uh-huh. Luego en el 212 eh, marqué que por definición bíblica el pastor maestro no es un diácono, que no debe descuidar la palabra de Dios y la oración para servir las mesas. Sin embargo, puede procurar por una correcta administración que sus diáconos sirvan las mesas. Eso también, bueno, un poco lo que mencionabas antes, ¿no? La necesidad de hombres, digamos, que maduren y puedan estar sirviendo. Que si no, el pastor se va a ver en la necesidad de tener que ocuparse de otras cosas. Y luego en la página 214, el punto 4, de liderar cultivando la madurez. Pablo y sus compañeros misioneros amaban a la gente, no obstante su prioridad era la necesidad que tenía la gente del ministerio de la palabra de Dios. En otras palabras, practicaban su amor por la gente de la mejor manera, dándoles lo que necesitaban más, enseñanza bíblica. Por ahí no perder de vista eso ante tantas necesidades que las personas a veces pueden mostrar. Y luego en la página 217, al último, pero el pastor que mantiene su relación con el gran pastor tendrá recursos para amar al pueblo de Dios con sacrificios. La ayuda de Dios es poderosa y sus promesas son verdaderas.
Muy bien. ¿Y hermano Nico? Sí, yo de este capítulo 13 marqué de la página 211 lo mismo que mencionaba Carlos. La compasión no puede ser opcional para los cristianos si debemos ser semejantes a Dios. Cuando lo escribía se me venía en la mente Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Recordar que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Y como lo mencionaba en el libro, ¿no? Sentir en nuestro corazón el dolor de mi prójimo y actuar con misericordia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Qué difícil, ¿no? Como recién comentaba Pastor, en diferentes situaciones, confrontando, animando, exhortando, pero pedirle la ayuda a Dios para que nos ayude cada día a morir a nosotros mismos y actuar conforme a su voluntad, ¿no? Mm, muy bien. Ok, bueno, para la semana que viene, como ya hemos dicho, las próximas 4 situaciones y hay que leer el capítulo 4 de Bond, el pastor su equipo, y aquí en MacArthur sería capítulo 17, liderando, y capítulo 20, vigilar y advertir. Entonces tenemos ese tema de liderando, vigilando el equipo, y luego la próxima será la visitación y el evangelismo y el hecho de ganar almas y discipular según lo que está en MacArthur. Ok. Bueno, hermanos, les agradezco su participación esta noche y Dios mediante nos vemos la semana que viene preparados, animados, sirviendo, animando, buscando edificar a los hermanos que los cuales servimos y con todo, que tengan muy buen fin de semana, este que viene. ¿Algunas actividades especiales tendrán este fin de semana? Nosotros tuvimos la semana pasada, el Día del Niño, hicimos en la iglesia, Ajá, y también tuvimos la visita de la futura esposa y futuro suegro del sí, pastor Luciano, así que ajá. anduvimos bastante ocupados. Y Rey, tenemos la de damas el sábado. ¿cómo? ¿Damas? Sí, Ok. el sábado. Mientras que estaba Elizabeth, también le hicieron nuevamente lo que era la propuesta de casamiento del pastor con ella, un rey eh, actuación en cuanto a eso. Sí, sí, sí. Alguna de las, más que todo la La familia del familia de... pastor que había preparado eso. Así que Ok. bueno, después hubo un momento de palabras, consejos, el pastor también. Los veo al pastor Luciano y ella re enamorados. ¿Es así como lo ven? Sí, 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 sí. sí. Y me encanta eso. Se portan casi como pibes, ¿no? Sí, sí. Sí. Acá en Pero, Córdoba se le dice como un chico con juguete nuevo. así debe ser. Ah, bueno, Nico, no lo conoces, o sí, al pastor Luciano. No, 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 Ok, no, la verdad. sí. Y es un amigo, hermano a quien amo mucho. Y estás allí ya hace 2 años y medio que está pastoreando, o sea, más, desde la ordenación. Y entonces este año iba conversando, comunicándose, conociendo es Elizabeth Guzmán, pero hay otro nombre que usa ella también. Eli, ¿cómo lo llamaban allá? ¿Era eso? Ok. Y Eli, sí. Eli, sí. Y es de una iglesia hermana en Salta,
y comenzaron a comunicarse. Y en mayo, Pastor Luciano habló conmigo en la conferencia de hombres allí en Malargüe de que estaba bastante seguro. Me había llamado antes y ya hablamos por teléfono un largo rato una noche, considerando esto. Bueno, estamos grabando esto, no es necesario.